Nos vamos a los 60k, nos vamos a los 57.000, nos vamos fácilmente a los 56.700. Comentario con 9 likes. Nos vamos a 50 y el último, que es el mejor. Y más que va a caer a 40.000 y probablemente por debajo de 30. Vendí en 70, las narices vendiste en 70, esperándolo en 30, pero bueno. Y me mantengo corto para el largo plazo. Que puede ser que tengan razón, pero cuando vemos masivamente estos mensajes, ya sea en mi canal o en cualquier canal de YouTube, sabemos que el pánico está corriendo. La sangre llegó al río. Los comentarios que más likes tienen en mis últimos vídeos son estos, sobre todo en el último vídeo de ayer, después de proyectar correcciones hacia la zona de 60.000, 62, 64, por los motivos que ya expusimos ayer en Bitcoin. Pero recordad que el mercado es así. Cuando logramos, en este caso en el habla hispana, pero imagino que en el habla inglesa estará todo el mundo igual, cuando logramos pánico en el mercado, causamos un punto de máximo dolor a partir del cual se generan suelos. Cuando conseguimos poner a todo el mundo frente a una opinión, suele ocurrir lo contrario. ¿Y qué hemos visto ayer? Bitcoin ha podido hacer un suelo, puede que lo toquemos otra vez o que lleguemos más abajo, pero en los 64.500 que ha limpiado por última vez hoy a las 2 de la mañana, se ha producido tanto una liquidación masiva de largos como un triple testeo a una misma zona, los 64.500 dólares. En este vídeo veremos por qué ese punto, como decíamos ayer, puede ser el suelo de la corrección, pero cómo podríamos ahondar todavía un poco más a las zonas de 64.000 para cerrar el gap de la CME del todo y acabar de desesperar al retail y causar aún más dolor. En fin, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dadle un like a este vídeo y vámonos sin perder más tiempo al gráfico, sin antes recordarte que nosotros utilizamos QuantFury, que es un broker donde puedes operar Bitcoin sin comisiones, otras criptomonedas, cualquier tipo de acciones, fondos e incluso Forex y commodities. Y con este código de por aquí, ¿vale? Que ya ha desaparecido, el código Nacho, recibirás, si fondeas tu cuenta de trading y te registras con el código, una recompensa de hasta 250 dólares en criptomonedas o en acciones. Y ahora sí, vámonos al gráfico. Y es que ayer corría el pánico por muchos motivos. Os lo ponía en Twitter, que si no me seguís, seguidme ahora mismo. Motivo número 1 de por qué ha corrido la sangre al río, ¿no? El gobierno de Estados Unidos acaba de transferir 30.000 Bitcoin del hackeo del Silk Road por valor de más de 2.000 millones de dólares. Y me ponen aquí en comentarios, ¿para vender? Bueno, pues sí, para vender. No vas a un mercado institucional o a un intercambio para dejarlos ahí en vez de en tu tesoro, en vez de en tu billetera, ¿no? Y vemos que ha disminuido de 200.000 y algo hasta 190.000 o algo así. La realidad es que, qué curioso, cuando tenemos correcciones salen estas noticias, salen este tipo de movimientos que generan pánico. Pues, a ver, yo creo que está todo pensado, evidentemente, y esto no ocurre en los 73.000, donde la gente puede vender tranquilamente, sino que ocurre ahora, donde, como digo, se genera un punto de máximo dolor. Y esto sí que creo que es totalmente a propósito, queriendo, aposta, como queráis decirlo. A pesar de todo esto, ayer el total de balance de Bitcoin que se ha comprado o vendido ha sido positivo. ¿Por qué? Porque las billeteras de 1 a 10 bitcoins han acumulado casi 2.000 bitcoins, mientras que las billeteras de 0 a 1, de 10 a 100 y de más de 100, o sea, de 100 a 1.000 más o menos, porque el resto son muy pocas carteras, han vendido, pero en total no han superado ni casi la mitad, ¿no?, de lo que se ha comprado. Por lo tanto, 939 bitcoins que salen de los intercambios, de todo lo que es la oferta, y quedan ilíquidos, por lo menos en lo que estamos viendo en esta imagen, y para el corto plazo. Sin embargo, Mr. 100, que debe ser un estado, por lo que se habla en Twitter, no declarado, sigue acumulando Bitcoin. El día de ayer, ya lo estáis viendo por aquí, 2 de abril, casi 700 o 800 Bitcoin. Y creo que después se actualizó esta imagen y fueron más todavía. Mr. 100 vuelve a comprar después del día de ayer de 100 en 100 Bitcoins, sacando más del mercado todavía. Por otra parte, 1.000 millones de USDT que se imprimen en la tesorería de Tether. Ya sabemos que esto suele ser bueno para el mercado. Inyecciones de liquidez, que luego hablaremos en otra sección del vídeo, suelen suponer subidas en el precio. Y justamente a las 4 de la tarde acababa esta corrección hasta los 64.500, aunque luego lo fuéramos a testear con una mecha para después acabar la corrección y seguir subiendo. O sea que algo tiene que ver. Ya hablamos de esto en su día, chicos, y es que las inyecciones de liquidez suponen una entrada de capital en el mundo cripto, porque es como si se imprimiese dinero, dólares, de la nada. Suponen siempre una subida de los activos subyacentes medidos en dólares. Si un activo lo mides en dólares y imprimes dólares, pues los dólares valen menos y ese activo frente al dólar vale más. Y esto es igual. Y además
además esto lo descuenta al mercado y se convierte en un círculo vicioso, o mejor dicho, virtuoso. Pero hoy vamos a hablar también de mercados financieros, de políticas monetarias y de datos económicos. ¿Por qué? Porque ayer os subía un mini hilo, bueno, que son simplemente dos imágenes, donde decía el repunte de la actividad manufacturera, es decir, los PMIs manufactureros y bueno, también de servicios y el PMI Composite, la testarudez del PCE a bajar, como veíamos en la semana pasada, y otros indicios están llevando a pensar a los inversores que podría haber una segunda ola de inflación o al menos un estancamiento de esta inflación que tenemos desde hace 3 años. Si sumamos esto a que el empleo se mantiene fuerte, podríamos ver que en junio finalmente no se bajan los tipos de interés, y os ponía aquí. Esto está haciendo que fondos de renta fija como el SAI de bonos de corto plazo o el TLT de bonos de más de 20 años estén descontando este escenario posible con bajadas en su cotización. Yo aprovecharé, pues ya os digo que sí. No sé si ahora o más adelante, pero reacumularé SAI y TLT, muy seguramente. Ya sabéis que lo podéis operar en Quantfiri, son fondos de renta fija donde te dan dividendos mensualmente, que la verdad se mueven poco, sobre todo el SAI, y por el rendimiento que te dan a mí me merece mucho la pena. Por otra parte, ponían esta imagen adicional que no solo corrige la renta fija, sino que el S&P 500, Nasdaq y demás índices, sobre todo el Russell que vaya batacazo ayer, también muestran preocupación, y además Bitcoin coincide con este tipo de bajadas. Y vemos en esta imagen que el S&P perdió ayer un punto muy importante, dejando una figura de doble techo que ya veremos cómo acaba. Por eso no estoy tan seguro de que Bitcoin haya hecho su suelo en la zona de 64.500 y podríamos ver que ahonda adicionalmente hasta la zona de 64.000, pero luego lo veremos en el gráfico de la liquidez. Y es que los riesgos que estamos viendo en la inflación, de que aumenta el precio del petróleo, como vemos en esta imagen, que aumenta el precio del cacao, como veis en esta otra imagen que parece una criptomoneda, y otras cosas están produciendo que el S&P 500 descuente que no se bajan los tipos todavía. Ese es el problema real. Y esto en definitiva hace que los rendimientos de los bonos en Estados Unidos a 10 años, en este caso, aunque todos, alcancen su nivel más alto desde noviembre. Esto ha sido una hostia para los mercados y de rebote de la onda expansiva de la hostia a Bitcoin, tremenda. ¿Por qué? Porque si se mantienen los tipos de interés a estos niveles, los gastos en el pago de los intereses van a ser bestiales, como veis en esta imagen. No vamos a entrar tampoco mucho porque no merece la pena, y ya si eso hablaremos hoy por la tarde en el directito más profundamente de toda esta fontanería de mercado. Por otra parte, si sumamos a todo esto el terremoto en Taiwán que puede producir que la gigantesca TSMC, Taiwan Semiconductors, tenga problemas en el corto plazo, de hecho han tenido que evacuar a 200.000 trabajadores, o sea que ya tienen problemas, puede hacer que corra un poco más el pánico, pero esto se descuenta rápido en los mercados y suele verse que cuando ya abren los mercados esto ya ha pasado y no sabremos si tendrá problemas o repercusiones reales hasta que abran hoy los mercados y veamos declaraciones del CEO de la empresa, de todo el país, de qué ha supuesto, si ha habido tsunami o no ha habido tsunami en Japón, en China y en Taiwán. Bueno, lo veremos. Recordad que todo esto lo podéis operar en Quantfuri, ya sea TSMC, ya sean fondos de renta fija, de renta variable, fondos indexados, criptomonedas, y además con el código NAS te pueden tocar este tipo de recompensas que veis por aquí. 15 euros en BTC, aunque como ha bajado, pues esto ha bajado 84 céntimos, pero bueno, en Ethereum, 20 dólares en Ethereum, una acción de AMX, una acción de Ford y muchas otras cosas que veis por aquí, otra acción de AMX, bueno, diferentes acciones, te puede tocar hasta una acción de Microsoft, que es lo que más te puede tocar. Y vámonos ya con la liquidez de mercado, porque Bitcoin ayer hacía suelo después de que hiciéramos el vídeo. Hicimos el vídeo a las 11:10 de la mañana y después bajó hacia la zona de 64.000 a las 2 de la madrugada del día 3 de abril, es decir, hoy, dejando una mecha hasta los 64.500 dólares, cogiendo prácticamente todo el pool de liquidez, aunque todavía queda por debajo algo, ¿vale? Y es que si nos vamos hacia atrás, todavía no está limpia toda la zona y de hecho queda bastante en la zona de 63.500, 63.400. Esto me hace pensar que podríamos no haber hecho el suelo, pero nadie sabe si hemos hecho ya el suelo o no. De hecho, es normal que en una corrección de grado mayor como es esta de todo el movimiento, al haber roto una línea de tendencia, que ahora me ha salido fatal, pero ya lo entendéis, que tengamos sus impulsos y después sus correcciones para dar esperanza. Impulso, corrección para dar esperanza. Y no niego que podamos tocar estos puntos, cojamos liquidez, lleguemos a la zona 68, que es la zona pivote de todo el movimiento, donde había muchas liquidaciones, para después tirar hacia abajo una última vez. Esto no sabemos si va a ser así, nadie lo sabe, pero no podemos descartarlo. ¿Por qué? Es cierto que la gente ya está poniendo en lo peor, que nos vamos a 50.000, a 57, a 40, por debajo de 30, o sea, ya veis las locuras que está proponiendo la gente con la adopción masiva por parte de BlackRock y el resto de ETFs, que no van a dejar que Bitcoin baje ni de 50, ni de 40, ni de 30. Esto es mi posición, por supuesto me puedo equivocar. Lo que cuenta es que ya hay muchos comentarios, mucho pensamiento en las redes de que Bitcoin ya ha visto un techo. De hecho, vi un hilo ayer donde decía, ya hemos visto el bull run de Bitcoin. Perdona, si no hemos visto ni el halving, pero ¿qué estás comentando, no? No hemos visto el bull run porque
por temporalidades, todavía no ha ocurrido el halving, fenómeno a partir del cual se produce el bull run. Pero bueno, nos preocupan ciertas cosas a nivel macro que coinciden normalmente con comportamientos malos en SP500 y en Bitcoin, así que hoy por la tarde en el directo te ahondaré más en este tema de fontanería de mercado, de mercados monetarios, de liquidez y de mercado repo, así que ahí te espero a las 7:30. Por su parte nos quedamos con esta imagen de Bitcoin, y es que ya lo veíamos en gráfico diario el día de ayer. Bitcoin se puede apoyar en esta línea de tendencia. Bueno, finalmente hoy se ha apoyado, aunque podríamos, como digo, tener bandazos adicionales. Es que lo veo bastante difícil que no tengamos un bandazo adicional que nos lleve a la zona de 64.000 por toda la liquidez, pero más bien por esto, porque no hemos cerrado del todo el gap de la CME. Gaps que casi nunca se producen y nunca tan bestias, pero que cuando se producen siempre se suelen cerrar antes de seguir con el movimiento vigente. Tenemos muchos ejemplos, nos vamos hacia atrás y vemos ejemplos 1000. Esto se produce cuando el fin de semana se mueve el activo o durante la madrugada se mueve mucho. Aquí vemos un gap que se rellenó, aquí vemos un gap que se rellenó y después ya continuó su movimiento. Aquí vemos un gap que se rellenó y después ya continuó su movimiento. Entonces vemos que esta especie de gaps siempre se suelen rellenar, siempre se suelen, digamos, filear para no dejar órdenes pendientes ni comportamiento pendiente antes de seguir subiendo. Por supuesto, los futuros ponen en Bitcoin ahora en 67.200 y esto puede seguir subiendo, pero no me cuadraría mucho. Por mucho que en el corto plazo haya roto la zona de suelos, como estamos viendo, bueno, en gráfico de una hora, que no sean futuros lo vemos mejor, ha roto esta zona y está por encima. Y esto es bueno, y como decía antes en la liquidez, no descarto tocar estos puntos, es decir, llegar a esta zona, antiguo mínimo, testearlo como máximo y un último punto de dolor hacia la línea de tendencia en 64.000, más o menos, que es donde pasaría dentro de unas horas o mañana pasado, que eso sería el toca narices máximo. A ver, por supuesto, puedo estar errado, puedo estar equivocado, pero es muy difícil que tal como estamos ahora en el panorama en el cual tenemos un gap abierto por debajo, liquidez que hablaremos hoy por la tarde de ella, SP500, Russell 2000 bajando, rechazando niveles, perdiendo estructura de máximos, fondos de renta fija que están cayendo porque se supone que el mercado está entendiendo que los tipos de intereses podrían no bajarse al ver que la actividad manufacturera, el precio del petróleo y el precio del cacao y el precio de todo sigue subiendo. Y esto ha sido un palo para los mercados. Lo hablaremos hoy por la tarde, pero Bitcoin tiene relación estrecha con esto, mucha más de la que pensáis. Mientras tanto, el oro, el activo refugio, no para de subir. ¿Por qué? Porque ante situaciones de pánico, coge valor. El valor moneda lo coge el oro, el valor refugio, el valor de no riesgo, el valor de que quiero estar tranquilo cuando se vienen curvas. Y ya vemos que la última semana, correcciones de Bitcoin, sobre todo ayer y anteayer, correcciones del SP500, el oro está subiendo. Y ya vemos que la pinta del SP en el corto plazo pues no es muy buena. Está dejando 3 mechas por debajo. ¿Que podríamos hacer un suelo dentro de poco? Pues es posible. Y volveríamos a la carga, a la zona de máximos. Pero tenemos que tener en cuenta escenarios donde el SP corrige parte de toda esta subida y tenemos algún tipo de comportamiento de bandazos que saquen a gente del mercado antes de volver a reingresar en el movimiento alcista de cara a las elecciones de este año. Y a partir de ahí ya hablaríamos, ¿vale? Sé que estoy mezclando muchos temas, temporalidades y activos, pero tampoco puedo pararme en todos los vídeos de todas las semanas a explicar la relación entre el SP y Bitcoin, entre el Nasdaq y Bitcoin, entre el oro y Bitcoin, entre las criptos y Bitcoin, porque si no, no hacemos ni 2 vídeos de 2 horas cada día. Y ya estáis viendo la previa del SAI, puede que abra hoy muy por debajo de donde está ahora, y el TLT pues veríamos que no se ve tan afectado. El hecho de que el SAI baje tanto podría acentuar la inversión de la curva de nuevo. Veremos. Yo seguramente aprovecharé para acumular porque el SAI se está acercando a la zona de suelo de los últimos meses. Las altcoins y resto de activos hoy por la tarde, como decía antes, 7:30. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale un like, suscríbete y nos vemos dentro de unas horitas. Chao.